Vamos a cambiar de tema. La tasa de positividad de los exámenes PCR alcanzó un nuevo mínimo histórico en el país. En el último reporte del Ministerio de Salud, la cifra fue de 1,11% y de solo un 1% si consideramos solo la región metropolitana. Vamos a profundizar en este contexto, lo que se viene, los desafíos. Para eso estamos en contacto con la epidemióloga doctora Paula Margocini, académica de Medicina de la Universidad Católica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. A ver, es un contexto muy favorable con una tasa de positividad que no se había visto en esta pandemia que comienza oficialmente en marzo del año pasado. Estamos hablando de un 1% en la región metropolitana, un 1,1%. De hecho, con 54.000 exámenes PCR en el último reporte, así que también con un testeo importante. ¿En qué situación estamos y cuáles son las preocupaciones también al respecto de esto? Bueno, también es muy importante que en 9 meses no se había visto nunca una caída de la ocupación hospitalaria por bajo 85%. Y eso también es muy importante de destacar, porque es la parte más dolorosa de la pandemia, ¿no? Bueno, es importante que las personas puedan entender de que hemos sido capaces en el año 2021 de lograr hacer caer ya 3 brotes importantísimos, ¿no? Y eso no es casual, es porque hemos adquirido un cierto grado de control sobre la pandemia. ¿A qué me refiero? Que las cosas que hacemos todos esos sacrificios que hacemos, valen la pena. Y en momentos peak mueren 6 personas por hora por COVID. Pero cuando logramos disminuir estas olas de contagio, ¿no es cierto?, estos brotes, eso baja a 1 por hora, 2 por hora. Sí. Los fallecidos por COVID. Entonces evitamos, es muy importante que las personas entiendan, ¿no?, que vale la pena todos estos esfuerzos que ellos hacen. No es casual que bajen los brotes no bajan en forma espontánea, ¿ya? Ahora, sin embargo, digamos, hemos logrado una situación muy importante también de vacunación, sí. Y esto ha sido parte de los resultados, ¿no? Además de las medidas. Más del 66% de los chilenos, del total de los chilenos, ya es inmune al COVID. Eso es importante desde el punto de vista de la vacunación. Ahora, si consideramos la verdadera efectividad, ¿no es cierto?, de las vacunas, que no son perfectas, ¿no es cierto?, en ninguna parte del mundo lo son, ¿no?, todavía queda una mitad de chilenos, que son muchos millones de personas, que pueden infectarse, ¿ya? Y ese es el punto. El punto es de que pueden venir nuevos brotes, sobre todo con la presencia de estas variantes tan contagiosas como la Delta, que la tenemos en la puerta, sí. La tenemos en la puerta de entrada del país, ¿no? Tocándonos la puerta muy intensamente, ¿no? Por lo tanto, pueden haber brotes y dependerá de nosotros cuán luego ocurra esto, en qué magnitud, la cantidad de los brotes, porque podemos hacer de que esto sea menor, sí. Pero va a depender de todos nosotros. Doctora, quiero destacar una frase, un concepto que usted lanzó, que creo que es muy decidor del contexto que vivimos. Tenemos cierto grado de control sobre la pandemia, que es muy distinto a tener controlada la pandemia, y creo que eso es bien relevante para entender de que la vacunación más el autocuidado funcionan, tiene un efecto, o sea, no es por nada finalmente los sacrificios que se hacen, pero al mismo tiempo entender que, producto de las variantes, producto de la situación internacional que se ha dado con rebrote en países que tenían totalmente controlada la pandemia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, creo que es el ejemplo más decidor ahí, e Israel, para qué decir, ese cierto grado de control no hay que confundirlo con controlado. A eso quiero ir, con lo que usted decía. Así es. Somos 19,6 millones de chilenos, ¿ok? Y la mitad de eso son muchos millones de personas. Y la mitad de eso son la cantidad de gente que hoy día sí se puede infectar, porque no ha adquirido inmunidad para la enfermedad. Entonces, en los brotes, esas son las personas que se pueden infectar. Lo dramático de esto es que hay unos cientos de miles de personas de muy alto riesgo que no se han vacunado, ¿no? Y ellos son los que van a hospitalizarse o fallecer en el próximo brote. Entonces el llamado es sobre todo, ¿no es cierto?, a todos estos rezagados mayores de 50 años que todavía no se vacunan, ¿no es cierto?,
porque en el próximo brote, desgraciadamente, son ellos los de más peligro, ¿no? Claro. Es muy importante que entendamos, además, que los brotes van a ocurrir también en gente más joven, ¿no es cierto? Y también en jóvenes y niños, ¿no es cierto? Y dependerá de su conducta. Entonces, hacemos tanto esfuerzo para que los niños usen mascarilla en el colegio, siguen todas las normas en el colegio. Realmente en el colegio, como están tan bien controlados, no se van a contagiar, pero se contagian afuera, se contagian en la casa del amigo, en la casa de su familiar. ¿Por qué? Porque estamos en invierno. Empezamos a cerrar las puertas, las ventanas, empezamos a reunir adentro y desgraciadamente la gente se saca la mascarilla. ¿Ah? Y eso es lo que no hay que hacer ahora, ¿no? En espacios cerrados con mascarilla. Doctora, estamos hablando de vacunación, de autocuidado y por supuesto se vienen desafíos en términos de las fechas que estamos viviendo con un grado de mayor optimismo. Usted lo decía, es muy relevante. Más allá de los números de nuevos casos activos, de positividad, el hecho de que por fin empieza a bajar considerablemente la ocupación hospitalaria. Y eso es relevante porque se empieza a ocupar la red asistencial de otras enfermedades u otras dolencias que estaban pendientes. Y eso es un tema, porque todo era COVID-19. Ahora podemos empezar a tratar de aclarar un poquito la lista de espera. Pero en ese punto vienen las fiestas patrias, sabemos que las reuniones sociales son el gran foco de contagio, de riesgo que existe, y eso está ultra demostrado. ¿Cómo lo ve usted? Hoy día tienen que haber novedades con respecto al plan 18 Seguro, como se ha mencionado desde la autoridad sanitaria, que no sería muy distinto al del año pasado, pero con un grado de libertad que es muchísimo mayor en comparación a fiestas patrias del 2020. Perdón. Por supuesto que es un momento del año en que es una situación de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente decir a las personas, vale la pena cuidarse, vale la pena las medidas porque de verdad disminuyen los contagios y evitan que gente se hospitalice y muera. Por lo tanto, el 18 de septiembre el llamado es muy, muy importante. Piensen ustedes que la gente se junta a comer o beber, ¿ya? Y eso es sin mascarilla, ¿entiendes tú? Es la situación de más riesgo, sí. ¿Ok? Y gritan, cantan, se fija qué es la situación en que más contagia. Entonces, que eso no sea en espacios cerrados, eso es lo importante, ¿ok? Que no sea en espacios cerrados. Eso es muy importante y por sobre todo también, yo creo, doctora, lo hemos hablado en muchísimas entrevistas, distintas conversaciones aquí en el canal, no confiarse con que uno tiene el esquema completo de vacunación o ha llegado, por ejemplo, a la dosis de refuerzo. Esa falsa seguridad, como se dice. Claro, hay un menor porcentaje de probabilidades de infectarse, pero igual hay un porcentaje y hay casos, se ha visto. Muchos casos de infección en personas vacunadas. Lo bueno es que ellos no se hospitalizan ni mueren. Claro. Pero el punto es que ellos le pueden contagiar a otros que no están vacunados. Es el punto. ¿Me entiende? Entonces la responsabilidad sigue ahí, ¿no? En tratar de que entre todos no contagiemos, ¿no es cierto?, a personas que son de más riesgo, que no están vacunadas y muy importante, cuando está la positividad baja, cuando hay menos casos, la trazabilidad toma un papel súper relevante. Tremendamente relevante porque ahora por los números es capaz de cortar brotes realmente. ¿Ah? Entonces, cuando una persona comienza con síntomas, correr a hacerse el PCR. No pierda tiempo. La mitad de los chilenos demora más de 2 días en consultar y eso no debe ser, porque son días valiosos que se pierden de trazabilidad. Y también, ¿no es cierto?, aislarse inmediatamente. Si usted tiene síntomas, se pone mascarilla al tiro, aunque no se haya hecho la PCR todavía, ¿no? Y avisa a su trabajo y se acerca al test. Y si sale positivo, ¿no es cierto? Bueno, lo van a llamar de Seremi y usted mismo empieza a llamar a sus contactos inmediatamente, ganemos tiempo. Y cuando le pregunten sus contactos, muy importante, dígalos todos, dígalos todos. Que ese ha sido el problema, ¿Ah? No decida usted quién es contacto estrecho o no, eso lo decide Seremi, ¿ok? Eso es muy importante. Las personas, ellas toman esa decisión y no debe ser, esa es una decisión técnica, ¿de acuerdo? Dígalos todos. ¿Ah? El decirlos todos va a evitar que en alguna parte fallezca una persona. Es así de relevante, porque en esta cadena de contagios, en algún punto se va a
topar con una persona más vulnerable, de más riesgo, y va a ocasionar un drama familiar en alguna familia de chilenos, ¿no? Por lo tanto, díganlos todos y cumplan las normativas y las cuarentenas tal cual como le indica la autoridad sanitaria. Sí, y aquí hay un punto creo que es súper relevante, doctora, porque en algún minuto cuando estaban las cuarentenas y se hablaba mucho de aumenta la movilidad. Yo no decía, ojo, no es la movilidad per se la que finalmente puede ser la conducta o un escenario de riesgo. Es lo que significa la movilidad, o sea, más personas que pueden estar reuniéndose juntas sin mascarilla y con un tema de poca trazabilidad. O sea, ese es el punto, no es la movilidad de per se, sino finalmente lo que son los escenarios de riesgo que finalmente vamos adoptando nosotros. Y con esta falsa seguridad muchas veces de que estamos vacunados, pero podemos terminar igual contagiando a otros. Así es. Mascarilla y ventilación. Ventilación es muy importante. No es la movilidad en sí. Claro. Con mascarilla y ventilación disminuye mucho más el riesgo. Así es que manos, mascarilla, ventilación y, por supuesto, respetar los aforos, ¿no? Y tratemos de hacer actividades al aire libre, en espacios que no sean cerrados, ¿no es cierto? Cosa que es mucho más desafiante y difícil, porque viene el invierno. Sí. Estamos en el invierno, ya bajan las temperaturas, empezamos a cerrar las puertas, ¿no es cierto? Y las ventanas, la misma contaminación ambiental aumenta, ¿no es cierto?, el daño a las personas de riesgo, aumenta su probabilidad de hospitalizarse y morir también. Se junta, COVID más contaminación es peor. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo.